¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a una edición más de Parque Jurásico. Bienvenido al parque. Bienvenidos todos al Parque Jurásico. Estamos todos los viernes a partir de las 20 horas en este programa que tiene como finalidad el combate, la lucha contra la extinción de la fe. No cuidamos dinosaurios, sino que cuidamos la fe de los que creen y animamos a los que no creen para que crean también. Estamos transmitiendo por Radio Cristiana 95.7 para Concordia y toda la región de Salto Grande. Por la página de la web de la radio también estamos transmitiendo y por Facebook estamos saliendo en vivo y en directo y que Dios nos ayude para que salga todo bien. El tema de hoy es cómo vencemos a nuestros enemigos. Si sos un ser mortal que caminas por esta tierra, tenés enemigos. Todos tenemos enemigos. Yo tengo enemigos, tú tienes enemigos, él tiene enemigos, nosotros, vosotros y ellos tenemos enemigos. Ahora bien, la cuestión es cómo los creyentes vencemos a nuestros enemigos. Y saben que podemos encontrar mucha inspiración, ejemplo y principios para nuestras vidas en la vida de un hombre llamado Nehemías. Él vivió aproximadamente unos 450 a 500 años antes del Señor Jesucristo. Él fue un restaurador, no comenzó con su carrera siendo un restaurador, trabajaba como simple, siendo cautivo, trabajaba como un simple copero del rey de Persia, cuando Dios impactó su corazón y emprendió una tarea monumental, reparar las murallas arruinadas de la ciudad de Jerusalén. Y el hombre se fue para su tierra natal con el permiso del rey, con la bendición de Dios, con los recursos necesarios para la tarea, para hacer una obra buena, para el bien de esas familias que habían perdido su dignidad, su fe, su esperanza y necesitaban que alguien se ocupara de ellos. Nehemías fue movilizado por Dios para hacer esta obra en favor de esas familias que eran sus paisanos, en favor de su ciudad, donde sus padres y abuelos y tatarabuelos habían nacido, y él estaba haciendo algo bien, y aún así se levantaron muchos enemigos en contra de él. Esto lo menciono, ¿saben por qué? Porque a veces tenemos la idea ingenua, ¿no? Una idea ingenua de que si hacemos las cosas bien y hacemos el bien y queremos ayudar a la gente, o no nos metemos con nadie, bueno, todo el mundo nos va a querer, algunos nos van a aplaudir, nos van a felicitar, o por lo menos nos van a mirar con cariño, o por lo menos no nos van a molestar, o por lo menos no se van a meter con nosotros. Y es un error. Es un error pensar eso. El hecho de que alguien esté haciendo una obra buena, el hecho de que alguien viva su vida sin hacerle daño a nadie, o por lo menos no tiene la intención de hacerle nada a nadie, el hecho de que alguien quiere vivir su fe simple y sencilla como seguidor de Jesucristo, sin molestar a nadie, y pensar que uno, si busca esto, no va a tener enemigos en la vida, bueno, uno se equivoca. Te equivocás y me equivoco si pensamos de esta manera. La realidad es que, a ver, el hecho de que uno viva la vida de esta manera hace que se levanten muchos enemigos en contra nuestra. El punto no es si los enemigos se levantan o no se levantan contra nosotros, porque es un hecho que tenemos enemigos. Es un hecho de que hay alguien que no te traga. Discúlpenme así la frase, pero no lo puedo, lo tengo que decir en criollo para que se entienda bien, ¿no? Vos sabés que hay personas que no te tragan. Ahora, y que yo digo enemigos, no estoy satanizándolos, no estoy tratando de endemoniados, ni nada por el estilo. Me refiero a enemigos, lo que la Biblia llama enemigos. Personas que se te oponen, personas que se convierten en tus adversarios, personas que son hostiles, odiosas, en tu contra, sin causa aparente, y que te atacan de alguna de otra manera. Eso es un enemigo según la Biblia. Obviamente que estamos hablando de los enemigos de carne y hueso, no vamos a hablar de nuestro enemigo Satanás, ¿sí?
porque de eso ya creo que algo sabemos, algo conocemos o hemos oído, pero sí también quiero decir algo, que muchas veces detrás de estos enemigos, personas hostiles, gente mala onda, que nos ataca de alguna, ya sea de palabras o con actitudes, sin causa aparente, sin que les hayamos hecho nada, bueno, en la mayoría de los casos, en la mayoría de los casos, es obvio que Satanás está detrás de ellos, ¿no? Jesús mismo tuvo que reprender al mismo Pedro, que era su mano derecha, y le tuvo que decir, Satanás, apártate de mi camino, porque hasta el más consagrado de los creyentes, cuando no anda derecho con Dios, el diablo lo puede terminar usando en contra de otro creyente. Es triste, pero es una realidad, ¿sí? Ahora, también hay personas que no necesitan que el diablo les dé manija para hacerle la contra a otros creyentes, ¿sí? No necesitan que el diablo les dé manija, ellos son odiosos, ellos son mala onda, ellos son hostiles, a ellos les encanta hacer la contra, en fin. El punto no es si tenemos enemigos o no, los tenemos, los tenemos. Y si no los tenés, los vas a tener, porque la vida es así. La cuestión es cómo se supone que nosotros vencemos a nuestros enemigos. Y yo quiero compartir con vos 10 maneras o 10 formas en que los creyentes en Dios vencemos a nuestros enemigos. Pero antes de entrar en cada una de estas 10 formas o maneras en que vencemos a nuestros enemigos, quiero decir algo que es fundamental, fundamental, y quiero que me prestes atención. Para obtener la victoria contra la oposición de cualquier enemigo, es necesario tener la confianza que Dios es el que pelea siempre por nosotros los creyentes. Segunda de Crónicas 32:8 dice, él, el enemigo, se apoya en la fuerza humana, mientras que nosotros contamos con el Señor nuestro Dios, quien nos brinda su ayuda y pelea nuestras batallas. Cuando el rey Ezequías dijo estas palabras, dice que el pueblo se animó. El pueblo se animó mucho cuando escuchó estas palabras. Bueno, vamos a entrar entonces en la parte práctica de esta historia, cómo vencemos a nuestros enemigos. Bueno, en primer lugar, cómo vencemos a nuestros enemigos, te decía al principio que para mí fue un ejemplo muy inspirador, el ejemplo de Nehemías. En Nehemías capítulo 4, versículo 1 al versículo 3, tenemos ahí el relato de cómo Nehemías, queriendo hacer una obra buena, simplemente reparar murallas, trabajar aunque no lo era, pero trabajar de maestro mayor de obras a cargo de un equipo de albañiles improvisados, tratando de reparar las murallas de la ciudad de Jerusalén para poder vivir tranquilos y que los ladrones, los enemigos, no entren como Pancho por su casa y los invadan, los roben, los ataquen. Necesitaban tener murallas. Bueno, estaban haciendo trabajo de albañilería y en el capítulo 4, verso 1, Nehemías se entera que hay una conspiración en contra de él, en contra de los que trabajaban en las murallas, reparando y levantando pared, y que estaban planeando caer encima de ellos y matarlos. Era la cosa así. Era enemigos terribles, crueles, y querían matarlos. Lo que sorprende es la actitud de Nehemías, porque en el versículo 4 dice que cuando se entera él de los planes que tenían los enemigos para destruirlos, para matarlos, en definitiva querían detener esa obra de reconstrucción, dice que Nehemías oró, versículo 4 y versículo 5, él hace una oración. Y después de orar, en el versículo 6, claramente dice el texto, claramente, que ellos, dice, continuamos con la reconstrucción y levantamos la muralla hasta media altura, pues el pueblo trabajó con entusiasmo. ¿Qué significa esto para nosotros? Que nosotros tenemos que aprender a pasar por alto la hostilidad de nuestros enemigos. O sea, no tenemos que darle tanto valor a lo que dicen y hacen nuestros enemigos.
Nehemías se entera de que hay un plan macabro para matarlo a él y a todos los trabajadores y detener la obra. ¿Qué hace Nehemías cuando se entera de eso? Y convengamos una cosa, Nehemías no tenía un ejército que lo ayudara, no tenía guardaespaldas que lo ayudaran, no tenían una defensa militar en contra de los enemigos, estaban con la palita, el balde, la pala, la cuchara y estaban ahí haciendo mezcla y levantando una pared. Imagina que si lo atacaban con una sevillana, una cuchilla, estaban en el horno. Entonces, ¿qué hace Nehemías? Ora y sigue trabajando. O sea, pasa por alto la hostilidad de sus enemigos. Tenemos que aprender a no darle más importancia de la que tiene lo que dicen o hacen nuestros enemigos en contra nuestra. ¿Por qué le das tanta importancia a lo que dice esa persona de vos? Ya sabes que no te quiere, ya sabes que no te pasa, pero ¿por qué le das tanta importancia a lo que dice o a lo que hace? No, lo primero que tenés que hacer si querés vencer a tus enemigos es aprender a pasar por alto la ofensa. Aprendí a pasar por alto la ofensa, porque si vos empezás a temer lo que dice tu enemigo o lo que hace tu enemigo, Proverbios 29-25 dice, temer a la gente es una trampa peligrosa, pero confiar en el Señor significa seguridad. Así que lo primero que hacemos los cristianos para vencer a nuestros enemigos, lo voy a decir por ahí, ¿viste? Como lo diríamos en la esquina del barrio, no darle bolilla, no darles bolilla, no darles artículo, no darle más importancia que la que tiene. En definitiva, es un ser humano nomás, es una persona nomás. Si vas a tener temor de una persona, dice Proverbios 29-25, eso es una trampa peligrosa. Pero si vos confías en el Señor, eso significa seguridad para tu vida. ¿Ok? Entonces, la primera manera en que los cristianos vencemos a nuestros enemigos es pasando por alto su hostilidad. Segunda manera en que vencemos a nuestros enemigos los creyentes. No tengas temor, siguiendo la idea del punto anterior, no tengas temor a tu enemigo, confía en la fidelidad de Dios. No tengas temor a tu enemigo, confía en la fidelidad de Dios. Nehemías, en el capítulo 4, verso 15, dice, una vez que nuestros enemigos se dieron cuenta de que conocíamos sus intenciones y de que Dios había frustrado sus planes, todos regresamos a la muralla, cada uno a su trabajo. Nehemías claramente atribuye su victoria sobre sus enemigos, no a que ellos eran muy perseverantes, tenían mucha fe, habían hecho una oración poderosa. No, Nehemías claramente dice que fue Dios el que frustró los planes de sus enemigos. ¿Qué aprendemos de esto? Lo que dice Deuteronomio 7:9. Conoce pues que el Señor tu Dios es Dios, Dios fiel. Entonces, no temas a tu enemigo, en vez de temer a tu enemigo, confía en la fidelidad de Dios, porque Dios es el que frustra los planes de tus enemigos. Cuando te llenas de ansiedad por lo que dice o lo que hace tu enemigo o tu enemiga, cuando empezás a ver la situación con temor, cuando empezás a mirar el mañana con pesimismo por lo que amenaza tu enemigo o tu enemiga, ¿qué estás haciendo, hermano? Estás rechazando la fidelidad de Dios. Con tus actitudes de ansiedad, de temor y de pesimismo, estás demostrando que no estás confiando en la fidelidad de Dios. Ahora, yo quiero decirte algo. Tenés que aprender a confiar en que el Señor sabe lo que es mejor para tu vida. Y si estás ahora, en este momento, siendo atacado por alguien, vos tenés que confiar en que Dios está en control de la situación. Que a Dios no se le escapa de las manos lo que te está pasando, lo que está ocurriendo, que Dios sabe quién es esa persona que te está atacando, Dios lo sabe. Y como Dios lo sabe, y segundo, Dios sabe lo que es mejor para tu vida, es evidente que Dios está permitiendo la situación.
Entonces, cuando vos descansás en esta verdad de que Dios sabe lo que es mejor para tu vida, y si lo mejor para tu vida en este momento es ser probado y estar y recibir algún que otro ataque de alguien para probar tu fe y tu confianza, bueno, descansá en el hecho de que Dios es fiel y ahí vas a evitar pecar quejándote por lo que te pasa. Porque cuando nos quejamos, porque nos atacan sin causa aparente, nos atacan de palabras, nos atacan de hechos, con actitudes, nos quejamos, lo que estamos haciendo es reprochándole a Dios de que Él no es fiel para cuidarnos. ¿Se entiende el punto? Entonces, la segunda manera en que vencemos a nuestro enemigo es no temiéndolo, no teniendo temor de él o de ella, sino confiando en la fidelidad de Dios. Lo tercero, lo tercero, la tercera manera en que los creyentes vencemos a nuestros enemigos tiene que ver un poco con lo que decía en la introducción, ¿no? No podemos ser tan ingenuos de creer de que porque ahora somos creyentes y estamos yendo a la iglesia, no hay nada malo en eso. Oramos, no hay nada malo en eso. Leemos la Biblia, no hay nada malo en eso. Vamos a la iglesia el domingo, no hay nada malo en eso. Bueno, creer de que la familia nos va a amar, todo el mundo nos va a querer, la familia va a estar de acuerdo, los amigos van a estar de acuerdo, si en el trabajo el patrón se va a poner contento, los empleados te van a mirar mejor. No, comprende esto. Seguir a Cristo te trae enemigos y a veces esos enemigos están en tu propia casa. Dice el Señor Jesús en Mateo 10:34, no crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada, porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia casa. A ver, ¿cómo vencemos a nuestros enemigos? Bueno, asumiendo esta verdad. Asumiendo esta verdad. Cuando vos asumís que aún tu propia familia se puede poner en tu contra, por causa de que vos decidiste seguir a Jesús, bueno, cuando lo empezás a aceptar y lo empezás a asumir, entonces empezás a vencer a tus enemigos. Cuando te das cuenta de que tu familia cuando se te opone por seguir a Cristo es parte de lo que Cristo dijo que iba a pasar. O sea, cuando alguien en una familia decide dejar de ser leal a la vida pecaminosa, a la idolatría, a lo que le enseñaron en su casa y quiere ser leal ahora a Cristo y seguir al Señor Jesucristo, y bueno, se van a levantar, tu propia familia se va a levantar, ¿m? A hacerte la contra, a boicotearte, a cuestionarte, a pelearte, a cargarte, a burlarse, ¿sí? Y esto, dijo el Señor Jesucristo, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Porque dice, yo no vine a traer paz. No, cuando alguien decide ser leal a mí, y bueno, cuando alguien decide salir de la oscuridad para estar en la luz de la verdad, y se arma la guerra. Y se arma la guerra donde, y en casa. En el primer lugar donde se arma la guerra es en casa. Así que no desmayes, esto es parte del seguir a Cristo, es parte también de nuestro privilegio, que es sufrir por Cristo, porque es un privilegio el sufrir por causa de Cristo, pero cuando vos asumís que esto es así. Y no te enojas con la gente, porque Jesús ya te lo está advirtiendo de que tus parientes, tus mismos familiares se te pueden oponer por seguir a Jesús. Entonces vos, en vez de ponerte mal y decir, ¿cómo puede ser? Yo antes vivía en el pecado, vivía haciendo maldades, vivía haciendo así, y ahora yo cambié y me hacen la contra. ¿Qué quieren? ¿Que vuelva a ser como antes? Y vos querés que ellos te entiendan, que te comprendan. No te van a comprender porque siguen en la oscuridad donde vos estabas antes. Siguen en la oscuridad donde vos estabas antes.
Entonces, dale gracias a Dios porque te toca sufrir conflicto por causa de Jesús y pedí al Señor que tenga misericordia de ellos. Pero asumí que seguir a Cristo implica tener enemigos. La cuarta manera en que vencemos a nuestros enemigos, bueno, dice el apóstol Pablo, no te vengues de tus enemigos. No te vengues de tu enemigo. ¿Viste esa persona que te está haciendo un poco la vida, la vida medio difícil? Bueno, dice el Señor en Romanos 12:19, por parte de Pablo, queridos amigos, nunca tome venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. En otra parte, otra versión dice, queridos amigos, no hagan justicia con sus propias manos. No hagan justicia con sus propias manos. Queridos hermanos, no busquen la venganza, sino dejen que Dios se encargue de castigar a los malvados. Pues en la Biblia Dios dice, a mí me toca vengarme, yo daré a cada cual su merecido. Déjame decirte algo. Está prohibido por parte del Señor que que hagas justicia por mano propia. Está absolutamente prohibido que quieras vengarte de tu enemigo. Prohibido. Prohibido. No tomes venganza. No te está permitida la venganza. ¿Por qué? Porque la venganza, el castigo, es una atribución absoluta de Dios. El único que puede castigar es Dios. Y cuando vos querés vengarte de tu enemigo, de tu enemiga, estás jugando a ser Dios. Y vos no podés vengarte de tu enemigo para que sufra las consecuencias por oponerse a vos, porque vos sos un pecador como él y no sos el juez de él o de ella. No sos su juez. El único juez es Dios. Y cada vez que cualquier persona quiere vengarse de su enemigo o de su enemiga, está jugando a ser Dios. Y la venganza no es algo, el castigo no es algo que sea atribución nuestra, es una atribución divina. Es una atribución absoluta de Dios el juez. La venganza no te está permitida. No te vengues de tu enemigo. Si estabas planeando o lo planeaste, no desistí, ya pedirle perdón al Señor y deja a tu enemigo en las manos del Señor. Espero que se entienda el punto, porque de verdad es bastante sencillo. No te vengues de tu enemigo. En quinto lugar, la quinta manera en que los creyentes vencemos a nuestros enemigos, hagamos un pequeño repaso, ya que estamos en la mitad de las 10 maneras en que vencemos a nuestros enemigos, perdón. Los creyentes vencemos a nuestros enemigos en primer lugar pasando por alto la ofensa de nuestro enemigo. En segundo lugar, vencemos a nuestros enemigos cuando no lo tememos y confiamos en la fidelidad de Dios. En tercer lugar, vencemos a nuestro enemigo cuando asumimos que seguir a Cristo nos va a traer enemigos, aún de nuestra propia familia. Y en cuarto lugar, dijimos que vencemos a nuestros enemigos dejando en las manos del Señor la venganza y el castigo, renunciando a vengarnos por nosotros mismos. Ahora, en quinto lugar, la quinta manera en que vencemos a nuestros enemigos es no deseando el mal a tu enemigo. Está bien, yo dije recién, no te vengues de tu enemigo, pero tampoco le desees el mal a tu enemigo. Job, que pasó la que pasó, en el capítulo 31 de su libro, en el versículo 30, dice, jamás he cometido el pecado de pedir que le vaya mal. Jamás. A ver, está bien, asumimos que no tenemos, como cristianos, no tenemos derecho a vengarnos de nuestros enemigos. Bueno, en realidad nadie tiene derecho a vengarse de sus enemigos, nadie. Pero nosotros menos, los creyentes menos. Ahora está bien,
No solamente que no tengo que vengarme, no tengo tampoco que pedir a Dios que haga el trabajo que yo no puedo hacer. O sea, orar para que Dios castigue a nuestros enemigos, para que Dios en alguna manera los quebrante, para que se den cuenta que se equivocaron y que hicieron mal al atacarte, bueno, no es lo que Dios espera de nosotros, porque eso equivale a desearle el mal a tu enemigo. Y Job dijo claramente, jamás he cometido el pecado de pedir que le vaya mal. No, nunca he pecado por maldecir a nadie ni por pedir venganza. ¿Mm? Entonces, no es solamente que yo renuncio a vengarme, sino que también renuncio a pedirle a Dios que se vengue por mí. O sea, si estabas orando pidiendo a Dios que te haga justicia en contra de tu enemigo, deja de hacerlo. Dios no va a contestar esa oración. Porque eso equivale a que estás deseando que el mal venga sobre tu enemigo. Y eso te va a poner a vos en problemas. Proverbios 21-23 dice, el que refrena su boca y su lengua se libre de muchas angustias. Porque si nosotros nos creemos con el derecho de pedirle a Dios que haga justicia en contra de nuestros enemigos y que de alguna manera los sacuda, entre comillas, para que se den cuenta que están haciendo mal atacándonos, bueno, no estás refrenando tu boca ni tu lengua, tenés que hacerlo porque así te vas a librar de muchas angustias. Jesús dijo, con la misma vara que medís a otros, Dios te va a medir a vos. Entonces no te conviene pedir justicia al otro, porque mañana vas a querer que Dios tenga misericordia de vos. Nosotros solemos actuar de esta manera, ¿no? Al enemigo, justicia. A nosotros, misericordia. Cuando el enemigo peca contra nosotros, Dios, hazme justicia. Pero cuando somos nosotros los que pecamos contra Dios, Señor, ten misericordia y perdóname. Entonces, pero, a ver, no va con el Evangelio de Cristo esto. No va que yo pido justicia para el otro que me hizo mal a mí y pido misericordia para mí cuando yo peco contra Dios o hago el mal a otros. Si pido justicia al otro, y bueno, yo tengo que esperar que después Dios haga justicia conmigo. Y vos no vas a creer que Dios haga justicia con vos. Vos querés que Dios tenga misericordia con vos. Vos querés que Dios te perdone a vos, no que te haga justicia. Nadie quiere justicia. Yo no quiero que Dios sea justo conmigo, porque si Dios tiene que ser justo conmigo, estoy frito. No, yo quiero que Dios sea misericordioso conmigo. ¿Mm? Por eso no deseo el mal de mi enemigo y refreno mi boca y mi lengua para librarme de muchas angustias. Y así vencemos a nuestros enemigos. ¿Cómo los vencemos? No deseando el mal a nuestros enemigos. En sexto lugar, la sexta manera en que vencemos a nuestros enemigos, no te alegres en la desgracia de tu enemigo. No te alegres. Está bien, pastor, entiendo, no me tengo que vengar, no tengo que desear el mal, pero tampoco te alegres cuando le pase algo malo. Esa risita socarrona, ¿no? Nos reímos adentro como diciendo, ahí está, ahí tiene un poco de su merecido. ¿Eh? Esa cosa de ponerse contento porque le fue mal en algo, tropezó, cayó en desgracia. Dice Proverbios 24:17, no te alegres cuando tus enemigos caigan, no te pongas contento cuando tropiecen, pues el Señor se molestará contigo y quitará su enojo de ellos. En otras palabras, si vos te alegrás cuando a tus enemigos les va mal o caen en desgracia, el Señor se va a enojar con vos y ya no va a estar enojado con ellos. Eso es lo que dice Salomón acá en este hermoso proverbio.
en este hermoso consejo que nos da Salomón. Se los voy a leer en otra versión. Dice, si cae tu enemigo no te alegres, y si tropieza no te regocijes, no sea que el Señor lo vea y lo tome a mal y aparte de él su indignación. En otra versión, la traducción en el lenguaje actual dice que si tu enemigo se enoja, no te pongas contento, no te burles de tu enemigo cuando lo veas fracasar, no te alegres en su desgracia. Si Dios te ve haciendo esto, no aprobará tu conducta y se enojará contigo. ¿Te das cuenta por qué no te conviene alegrarte en la desgracia de tu enemigo? Alegrarse por un enemigo caído es un pecado más grave que el que cometió el enemigo, tu enemigo. Así que no lo hagas, porque Dios se va a enojar con vos y va a tomar a mal lo que estás haciendo, alegrándote en la desgracia de tu enemigo. En séptimo lugar, en séptimo lugar, ¿cómo vencemos los creyentes a nuestros enemigos? Hay un hermoso ejemplo de cómo un creyente venció a sus enemigos y me estoy refiriendo a Esteban. Esteban fue un fiel predicador del Evangelio, un fiel creyente en Jesucristo, un hombre que hacía el bien. Dios lo usaba para sanar a los enfermos, para liberar a los endemoniados, predicaba la palabra de Dios, enseñaba el Evangelio de Cristo. Se confabularon unos hombres que lo odiaban por hacer eso y lo sometieron a un juicio injusto y lo condenaron a morir apedreado. Lo sacaron fuera de la ciudad y lo empezaron a apedrear. Y no eran piedritas, eran piedras, cascotes. O sea, la idea era matarlo a piedrazos. Eso es la muerte por lapidación o por apedreamiento. Dice Hechos 7:60 que él cayó de rodillas y gritó con todas sus fuerzas, Señor, no los castigues por este pecado que cometen conmigo. Y con estas palabras en sus labios murió. La séptima manera en que los creyentes vencemos a nuestros enemigos es orando por nuestros enemigos. Orando por nuestros enemigos. Fíjense que Esteban estaba pidiéndole a Dios que no castigue a los que lo estaban matando. Que Dios no castigue por este pecado que estaban cometiendo en contra de él, que Dios, Señor, dice, no los castigues por este pecado que cometen conmigo. De esa manera vos tenés que empezar a orar esta misma noche por tu enemigo o tu enemiga o tus enemigos y pedirle a Dios, pedirle al Señor que no los castigue por el pecado que están cometiendo en contra tuya. Los creyentes vencemos a nuestros enemigos cuando oramos por ellos. Y saben, me gusta la expresión final de este versículo. Estoy leyendo la traducción lenguaje actual de la Biblia, porque dice que con estas palabras en sus labios murió. Él murió haciendo una oración, pidiéndole a Dios que no castigue a los enemigos que lo estaban matando a él. Y se murió de esta manera, pidiendo a Dios por sus enemigos, pidiendo perdón, misericordia a Dios, que Dios perdonara, que Dios tuviera misericordia de sus enemigos. Y me puse a pensar, ¿no? ¿Cómo, cómo me gustaría morirme? ¿Con qué palabra me gustaría morirme? Te pregunto a vos, ¿con qué palabras en tu boca te gustaría morirte? Yo la verdad no me imagino un creyente en Jesús, un verdadero creyente en Cristo, un verdadero seguidor de Jesús, muriéndose con amargura por toda la gente que le hizo daño en la vida. No me imagino un creyente yéndose al cielo, despotricando por que sus enemigos le hicieron la vida imposible mientras caminó por esta tierra. No me imagino un creyente yéndose al cielo lleno de rencor contra personas que fueron sus enemigos en la vida. La verdad me gustaría morirme como se murió Esteban, no los piedrazos, por supuesto, pero con esas palabras
sin rencores en mi corazón, con nadie, con ningún enemigo, sin remordimientos, sin amarguras con nadie. Y como vos y yo no sabemos el día ni la hora en que nos vamos a morir, y puede que sea esta noche, Dios no lo quiera, pero puede que sea, es una posibilidad, vos no querés morirte con eso adentro tuyo. Por lo menos si querés ir al cielo, ¿no? Yo no me imagino a alguien que se muere y va a los brazos del Señor lleno de amargura, rencor y resentimiento por causa de sus enemigos. Me imagino que Esteban, como dice el texto, la historia cuenta que Esteban, mientras estaba siendo apedreado, él miró al cielo y vio la gloria de Dios. O sea, me imagino que alguien que muere habiendo perdonado y orado por todos sus enemigos, se va derecho a los brazos del Señor, a la gloria eterna. Pero si te morís con todo ese entripado adentro tuyo, por todos tus enemigos, enojo, bronca, amargura, rencor, resentimiento en contra de tus enemigos, y yo no sé, viste, la verdad, cómo es que con ese espíritu podés ir al cielo y a los brazos del Señor. No creo, viste. Así que lo que sí creo que tenés que hacer es, si querés vencer a tus enemigos, empezá a orar por ellos. ¿Por qué no te haces una listita o una listota? No sé cuántos enemigos tendrás. Pero ¿por qué no te haces una pequeña lista, un papelito, lo pones en tu Biblia y pones los nombres de esas personas y empezá a orar por ellos? Dios quiere que lo hagas. Y saben, ¿no? Que Jesús en la cruz también oró por sus enemigos y le dijo a Dios su Padre, Padre, perdónalos a los que lo estaban crucificando porque no saben lo que hacen. O sea, Esteban estaba siguiendo el ejemplo de Jesús y yo no quise usar el ejemplo de Jesús para decirte que vos para vencer a tu enemigo tenés que orar por él. No quise usar el ejemplo de Jesús porque muchos creyentes dicen, ah, bueno, pero era Jesús, pastor. Era Jesús, qué vivo. Él era Dios. Más vale que él podía. Pero nosotros somos de carne y hueso. Bueno, Esteban, por eso elegí el ejemplo de Esteban. Porque Esteban era como vos y como yo. Pescador como vos y como yo. Un cristiano como vos y como yo. Que la única cosa que estaba haciendo era imitar a su maestro. Cosa que también tenemos que hacer nosotros si queremos vencer a nuestros enemigos. Jesús se murió sin rencores. Jesús se murió sin amarguras en contra de los fariseos, sin rencor en contra de los saduceos, sin rencor en contra de Pilato, sin amargura en contra de los romanos, de los soldados que lo crucificaron y que lo azotaron. No, Jesús oró por ellos y así los venció. ¿Querés vencer a tu enemigo, a tu enemiga? Empezá a orar por ellos a partir de esta noche. Octavo, la octava manera en que los creyentes vencemos a nuestros enemigos es amando a nuestros enemigos. Amá a tu enemigo, amalo, así de una. No solamente tenés que orar por él o por ella, tenés que amarlo. Miren, el Señor Jesús en Mateo capítulo 5, verso 43, dice, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Ustedes han oído que se dijo. A ver, tantas cosas nos dijeron cuando éramos chicos. ¿Qué teníamos que hacer con nuestros enemigos? Y ojo por ojo y diente por diente. Si alguien te hace algo, vos tenés que defenderte. No permitas que nadie te pise la cabeza. No, si alguien te pega, vos le pegas más fuerte. No, 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 vos no te podés dejar que te tomen por tonto, te tomen por tonta. Nos enseñaron, ¿sí? Que a un enemigo hay que defenderse, que hay que atacarlo, hay que vengarse, hay que devolvérsela. Bueno, Jesús dijo, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Ahora Jesús nos dice otra cosa, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Porque en definitiva, entonces, si nosotros hacemos lo mismo que hacen los que no son creyentes, que odian a sus enemigos, ¿cuál es la diferencia entre ellos y nosotros?
¿Cuál es la diferencia? Y si amamos a los que nos aman, ¿cuál es la diferencia? Los pecadores también aman a otros pecadores. Los ladrones también aman a otros ladrones y los malandrines también aman a otros malandrines. Si amamos a los que nos aman, no estamos haciendo nada del otro mundo. Ahora él dice, no, Jesús dijo, ustedes tienen que amar a sus enemigos, tienen que amarlos. Ahora, quiero aclarar un punto acá, quiero aclarar un punto. No está pidiendo Jesús que los amemos con el mismo amor que uno tiene por un ser querido, obviamente. No nos está pidiendo que amemos a nuestro enemigo, a nuestra enemiga como amamos a un hijo, amamos a un papá, a mamá, a un esposo, a una esposa, a un ser querido. Es la clase de amor que Jesús nos está diciendo que tenemos que tener por nuestro enemigo, es un amor espiritual. Amarlo sin importar lo que haga, tenés que amarlo de esa manera. No dejes que tu corazón se llene de amargura en contra de ese enemigo. Seguí mirándolo con buena voluntad, una buena voluntad que busca el bien de ese enemigo. Esa clase de amor que no se deja vencer, que hagas lo que hagas, yo voy a querer el bien para vos, siempre. Voy a querer el bien y voy a hacer lo que pueda para que te vaya bien. No me voy a llenar de amargura en contra tuyo, en contra tuya, aunque vos seas mi enemigo. Sin importar lo que haga, sin importar lo que diga. Ahora, paréntesis acá, pequeña aclaración, pero importante. Esto no significa tolerar violencia, ¿ok? Es verdad que tenemos que amar a nuestros enemigos sin importar lo que los enemigos digan o hagan en contra nuestra. Ahora, eso no significa que tengo que tolerar violencia familiar, por ejemplo, o en el trabajo, ¿no? O alguna clase de abuso. Yo te voy a seguir amando, ¿sí? Por ejemplo, la violencia familiar. Y me pegan en casa. Ok, yo no me voy a llenar de amargura, yo te voy a seguir amando y yo te voy a hacer una denuncia. Algunos dicen, pero pastor, ¿cómo lo voy a denunciar? Mire si se lo lleva la policía y va a ser culpa mía. No, si se lo lleva la policía no es culpa tuya, es culpa de lo que hizo, es culpa de él o de ella por lo que hizo. O sea, vos lo seguís amando y buscas el bien para esa persona, pero no puedes tolerar violencia en tu casa en contra tuya. ¿Se entiende? Si yo estoy en una consejería con un matrimonio, por ejemplo, y viene el caso de que ella me dice, pastor, él me pegó, y ella me dice, y lo voy a denunciar, yo le voy a decir, bueno, tenés que perdonarlo, tenés que amarlo, y sí, andase la denuncia. No le puedo decir que no lo haga, porque es un delito. La violencia familiar es un delito. Entonces, tengamos cuidado con este punto, amamos a nuestros enemigos, ¿sí? Y no dejamos que nuestro corazón se llene de rencor por lo que dicen o hacen en contra nuestra, y no importa lo que digan, no importa lo que hagan, vamos a buscar el bien de nuestros enemigos, pero no implica que hay que tolerar la violencia. Espero que haya quedado claro. Novena manera en que vencemos a nuestros enemigos, los creyentes, los cristianos. ¿Cómo los vencemos? Bueno, ayuda a tu enemigo. Ayúdalo en su necesidad. Proverbios capítulo 25 dice de esta manera, Proverbios 25, 21 dice así, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. En otras palabras, cuando tu enemigo o tu enemiga esté en una necesidad, ayúdalo. Si está en tu posibilidad ayudarlo de alguna manera, hacelo. Dios va a honrar esa actitud tuya y Dios te va a recompensar por esa actitud. Como decía yo en el punto anterior, ¿sí? Si nosotros ayudamos solamente a los que nos ayudan y a nuestros amigos, ¿cuál es el mérito de ayudar a un amigo? No hay mérito en ayudar a un amigo. ¿Qué recompensa voy a tener por ayudar a un amigo? Porque es lo que a uno le sale natural. Ahora, si ayudas a tus enemigos, si ayudas a tu enemigo, ayudas a tu enemiga, bueno, ahí vas a tener tu recompensa
de parte de Dios. Si escuchaste bien, si querés vencer a tu enemigo, a tu enemiga, si lo querés vencer, tenés que ayudarlo en su necesidad. Dijimos, no te vengues de tu enemigo, no desees el mal a tu enemigo, no te alegres en la desgracia de tu enemigo, ora por tus enemigos, ama a tu enemigo, a tus enemigos, ayuda a tu enemigo, a tus enemigos en sus necesidades. Y décimo, la décima forma en que vencemos a nuestros enemigos es conquistándolos. Conquistá a tu enemigo. Hay un hermoso ejemplo en 1 Samuel capítulo 26, versículo 21. Ustedes saben que Saúl fue un terrible enemigo de David, terrible enemigo de David. Saúl se llenó de celos en contra de David. David tuvo que huir, aun cuando era el yerno de Saúl, el rey de Israel, y la mano derecha, el jefe del ejército de Saúl. Él tuvo que escapar porque Saúl lo mandó matar y tuvo que huir. Y vivió mucho tiempo siendo perseguido por Saúl, que lo perseguía por todo, por los valles, por las montañas, por las cuevas, por todos lados. Y David vivió una vida de fugitivo por culpa de su enemigo, Saúl, que era su suegro también, y era el rey de Israel. ¿Sí? La máxima autoridad del reino lo perseguía a David. En una oportunidad que Saúl lo estaba persiguiendo, David estaba escondido con su gente que estaba con él en una cueva. Y en una de esas, que iban pasando por ahí Saúl con su ejército, justamente, David con los suyos calladito, en silencio, metidos adentro de la cueva. Bueno, a Saúl le dio ganas de hacer sus necesidades. Entonces le dijo al ejército, paren acá, esperen, voy al baño. ¿Y a dónde fue a hacer popó? A donde estaba David escondido en la cueva con sus compañeros. Saúl, obviamente, ni idea de que David estaba en la cueva. Así que Saúl entró a la cueva, no sé, tenían calzoncillos, supongo, y hizo su necesidad. Bajaron el calzoncillo y hizo su necesidad, Saúl. Ok. Mientras David lo estaba mirando, y los que estaban con David le decían a David, ahora matalo, Dios te lo trajo acá para que vos lo mates, reventalo, sacátelo de encima y seamos libres de una vez por todas. Y David no quiso, se negó, no quiso ponerle un dedo encima al rey Saúl, no quiso. Pero cuando Saúl se va, sale de la cueva y se va y baja de esa colina donde estaba el ejército para seguir su camino, David sale de la cueva y le dice a Saúl, acá entraste a la cueva y yo te perdoné la vida. Saúl quedó conmovido. Saúl quedó, pero completamente conmovido, y Saúl le dijo estas palabras. Entonces Saúl confesó, dice 1 Samuel 26:21, he pecado, hijo mío, vuelvo a casa, y ya no trataré de hacerte daño, porque hoy has valorado mi vida. He sido un tonto, y he estado muy, pero muy equivocado. Noten esto, David, con este acto de bondad, conquistó a su enemigo. Lo conquistó. Saúl no pudo nunca matar a David. Nunca. La décima manera en que los creyentes vencemos a nuestros enemigos es conquistándolos. ¿Y cómo conquistás a un enemigo? ¿Cómo conquistás a una enemiga? Los conquistás con actos de bondad, teniendo actos de bondad, de buena voluntad para con ellos. Te pregunto, ¿qué podés hacer de bueno por tu enemigo esta semana, este fin de semana? ¿Qué puedes hacer de bueno? Dijimos en el punto anterior, ayuda a tu enemigo en su necesidad, si está en tu posibilidad de hacerlo. Conquistalo, ¿cómo? Con actos de bondad. Hace algo bueno por él, hace algo bueno por ella. Conquista a tu enemigo. Estas son las 10 maneras en que los creyentes vencemos a nuestros enemigos. Y si alguno está pensando que es una actitud poco guerrera,
y poco activa, sino más bien como pasiva o resignación. No, déjame decirte que esto no es pasivo, no es ser pasivo, no es resignarse, no es cobardía, porque de verdad hay que ser bastante valiente y tener mucha fe en Dios para, primero, pasar por alto la ofensa de tu enemigo. Segundo, no tenerle miedo y confiar en la fidelidad de Dios. Tercero, asumir que seguir a Cristo te va a traer enemigos. Cuarto, no vengarme de mi enemigo. Quinto, no desearle el mal a mi enemigo. Sexto, no alegrarme en la desgracia de mi enemigo. Séptimo, orar por mi enemigo. Octavo, amar a mi enemigo. Noveno, ayudar a mi enemigo en su necesidad. Y décimo, conquistar a mi enemigo con actos de bondad. Hace falta más fe y más valentía y más coraje para hacer esto a la manera, para vencer a nuestros enemigos a la manera de Dios, que intentar pelear con ellos o intentar hacer, entre comillas, guerra espiritual en contra de la gente que no me quiere. No, esa no es la manera en que los creyentes vencemos a nuestros enemigos. Esta es la manera en que vencemos a nuestros enemigos. Y ya terminamos, te quiero dejar un versículo para memorizar esta semana, este fin de semana. ¿Qué te parece? Lucas 6:27. Te lo dejo como un desafío para que lo memorices esta semana. Lucas 6:27. Dice la nueva versión internacional, Jesús hablando, pero a ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian. Gracias por estar de ese lado, gracias por compartir conmigo esto que es un intento de programa de radio, Parque Jurásico. Salimos todos los santos viernes a las 20 horas hasta las 21. Quiero agradecerle un montón a Adriana. Y si alguno se confunde porque mi esposa también se llama Adriana, bueno, no, Adriana, la operadora de la radio, es otra. Adriana es, la verdad, una sierva del Señor que a través de sus manos este programa puede salir al aire por Radio Cristiana y también por la página de internet de la Radio Cristiana. Y para todos ustedes que me están escuchando por Facebook en mi muro, si este mensaje te parece que algún contacto tuyo necesita escucharlo, te animo a que lo compartas. Compartí este mensaje. Y para los que quieren escuchar la palabra de Dios en vivo y en directo de manera presencial, los domingos 7 de la tarde y este domingo que viene 7 de la tarde en Nogoyá 1860, acá en Concordia, casi esquina Presidente Ilia, en la Casa de la Palabra tenemos celebración al Señor Jesucristo y la palabra y la enseñanza de la palabra de Dios. Dios los bendiga un montón. Gracias por estar de ese lado y nos volvemos a encontrar la semana que viene. Si Dios quiere, el domingo te venís y nos conocemos. Un abrazo, Dios los bendiga.